Nunca lo recibí. Eso fue todo lo que dije. Solo 5 palabras, pronunciadas lo suficientemente alto como para atravesar el tintineo de las copas de champán y la música pop genérica que resonaba en la terraza de la azotea. Nuestro director ejecutivo, Preston Thorne, acababa de levantar su copa por mí. Bueno, por Roy, que es mi segundo nombre y como me llama siempre que finge conocer a las personas que realmente mantienen su empresa en funcionamiento. Por Roy, había dicho radiante, mirando a la multitud de 60 empleados. Alcanzó cada hito de rendimiento este trimestre y se ganó una jugosa bonificación de $20.000. Salud, a todos. El aplauso fue inmediato. Alguien de ventas me gritó que yo pagara la siguiente ronda. Pero yo no levanté mi copa. Simplemente miré a Preston desde el otro lado de la terraza, sostuve su mirada y dije esas 5 palabras. Nunca lo recibí. La fiesta no se detuvo al instante. Fue más como una fuga lenta. La música siguió sonando, pero las risas se apagaron. Nuestro director financiero, Harvey Briggs, se crispó tan fuerte que casi derrama su whisky. Beatrice Jenkins, la directora de recursos humanos, comenzó a toser en su servilleta. Eleanor Ross, la abogada corporativa principal, miró fijamente su copa como si pudiera encontrar un resquicio legal flotando en el champán. Preston no perdió la sonrisa, pero las comisuras de sus ojos se tensaron. Soltó una risa fuerte y hueca. Ah, Roy, siempre tan callado. Estoy seguro de que es solo un retraso en el procesamiento. Probablemente Nominal lo tiene programado para el lunes. Revisé mi cuenta a las 5 de la tarde de hoy, dije, manteniendo mi voz uniforme. ¿Nada? Beatrice emitió un sonido agudo. Lo arreglaremos a primera hora del lunes, dijo Preston, su voz subiendo una fracción de octava. Esta noche, disfruta. Te lo has ganado. Dejé mi copa llena sobre una mesa alta. Solo quiero saber qué estoy celebrando, dije. Luego caminé hacia los ascensores. Tengo 58 años. Cuando alcanzas mi edad en la industria tecnológica, aprendes que la ira es un desperdicio de energía. No gritas, no escribes correos electrónicos frenéticos y, definitivamente, no lloras en el estacionamiento. Simplemente te vas a casa, te preparas un sándwich de queso a la parrilla y abres tu portátil. He sido el arquitecto jefe de sistemas en Aegis Operations Corp durante 9 años. Construí la infraestructura que maneja nuestra programación de proveedores, el enrutamiento automatizado y las sincronizaciones de datos entre departamentos. A Preston Thorne le gusta hablar de sinergia y soluciones en la nube en las reuniones de accionistas, pero la realidad es más simple: si mi código deja de funcionar, la empresa deja de respirar. Cuando llegué a casa, abrí una carpeta local en mi máquina privada. No la llamé de forma profesional. La etiqueté en caso de estupidez. Contenía 28 archivos. La mayoría eran registros de rutina, pero también había una copia de mi contrato de trabajo de hace 3 años, cuando la empresa pasó por una reestructuración importante. Yo había insistido en redactar varias cláusulas por mi cuenta, incluida la cláusula 7.4. Aegis tenía problemas de liquidez en ese entonces, y Preston estaba desesperado por evitar que me fuera a la competencia. Firmó el contrato durante una llamada de Zoom mientras comía comida para llevar, apenas echando un vistazo a los apéndices legales. Eleanor Ross, que era nueva en el equipo legal en ese momento, lo revisó por encima y lo archivó. La cláusula 7.4 era muy clara: el no desembolsar las bonificaciones basadas en el rendimiento dentro de los 7 días naturales siguientes a la confirmación de la consecución del hito, constituye un incumplimiento material, permitiendo al empleado iniciar protocolos de protección de propiedad para salvaguardar la propiedad intelectual individual, con efecto inmediato tras una notificación por escrito. Mi hito había sido aprobado oficialmente por la Junta hacía 7 días. La bonificación vencía hoy. A las 11:42 de la noche del viernes por la noche, envié un único correo electrónico desde mi cuenta personal a Preston, Harvey, Beatrice y Eleanor. El asunto era: cláusula 7.4, notificación de invocación. El cuerpo del correo estaba vacío. El lunes por la mañana en la oficina se sintió diferente. En la superficie, era el paisaje corporativo habitual.
Las luces fluorescentes zumbaban, la máquina de café goteaba y la gente se sentaba en sus cubículos fingiendo estar ocupada. Pero había una corriente subterránea de pánico. A las 9:15 de la mañana, Beatrice de Recursos Humanos ya había pasado por mi escritorio 3 veces. Finalmente se detuvo, sosteniendo una taza que decía el mejor equipo del mundo. «Hola, Donald», dijo, con la voz chorreando una alegría artificial. Terrible malentendido sobre la bonificación del viernes. Solo un fallo del sistema. Ya sabes cómo se ponen las redes bancarias durante el fin de semana. Estamos en ello. No levanté la vista de mi monitor. De acuerdo, dije. Ella se quedó rondando unos segundos, esperando que yo dijera algo más, pero no lo hice. Finalmente, se alejó arrastrando los pies. A las 10:03 de la mañana, recibí una invitación de calendario de Eleanor Ross. Asunto: revisión urgente de contrato. Estaba programada para las 10:30 de la mañana en la pequeña sala de conferencias. La nota al final decía: solo una puesta al día rápida. No es necesario traer archivos. Imprimí mi historial de transacciones, el contrato, la hoja de aprobación del hito firmada y 3 páginas de registros de integración del sistema. Los puse en una carpeta negra lisa y caminé por el pasillo. La pequeña sala de conferencias olía a limpiador de alfombras industrial. Eleanor ya estaba allí, sentada a la pulida mesa de caoba con mi contrato abierto frente a ella. Una nota adhesiva amarilla marcaba la página 7. Parecía cansada. No me ofreció café. No sonrió. Donald, dijo, cerrando la carpeta. ¿Realmente has iniciado los protocolos mencionados en la cláusula 7.4? Sí, dije, sentándome y colocando mi carpeta negra sobre la mesa. Se activaron a medianoche. Eleanor se inclinó hacia adelante. ¿Te das cuenta de las implicaciones de bloquear el motor de enrutamiento automatizado? La empresa no puede procesar los tickets de los proveedores sin él. No lo bloqueé, respondí. Activé el bucle de verificación de licencia propietaria. Los sistemas están funcionando con un periodo de gracia temporal de 120 horas. Si la licencia no se valida al final de la cuenta atrás, los procesos expirarán automáticamente. Ella me miró fijamente. Tú mismo escribiste esta cláusula. ¿Lo hice? Y Preston la firmó. Era una condición para la extensión de mi contrato. Eleanor se frotó las sienes. Preston pensó que era solo lenguaje estándar sobre seguridad de datos. No leyó el apéndice. Debería haberlo hecho, dije. Yo construí la arquitectura. Según la Ley Federal de Derechos de Autor, específicamente 17 USC 201, la obra realizada por encargo es propiedad del empleador. Pero la cláusula 7.4 es un acuerdo por escrito que estipula lo contrario. Si IGIS incumple el pago, los derechos de propiedad intelectual de los módulos de enrutamiento propietarios revierten a mí. Eso es lo que Preston firmó. Antes de que Eleanor pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Preston Thorne entró, sosteniendo un batido verde. Parecía molesto, con la corbata ligeramente torcida. ¿De qué va esta reunión?, preguntó, sentándose. Eleanor, dime que no estamos gastando tiempo de la empresa en una disputa de nómina. Eleanor le entregó el contrato. Lee la página 7, Preston. Ha invocado la cláusula 7.4. Preston agitó la mano con desdén. ¿Y qué? Le pagaremos los $20.000. Harvey está procesando la transferencia hoy. La voz de Eleanor era muy baja. Preston, si acepta un pago ahora, después de la invocación, tiene que estructurarse bajo los términos del incumplimiento. La cláusula 7.4 establece que cualquier pago posterior a la invocación debe incluir una penalización administrativa del 15%, más un acuerdo formal de licencia para el periodo de gracia. De lo contrario, se define legalmente como coerción retroactiva. El rostro de Preston se sonrojó. Eso es ridículo. Donald, tú eres un jugador de equipo. No vas a congelar nuestros sistemas por un pequeño retraso. No es un retraso, Preston, dije. Es una elección. Aprobaste los pagos de hitos para el resto del equipo ejecutivo la semana pasada.
¿Por qué se retuvo el mío? Preston abrió la boca para hablar, pero Eleanor lo interrumpió con una mirada aguda. Necesitamos auditar el libro mayor de nóminas, dijo ella. Así es, estuve de acuerdo. Y les quedan exactamente 96 horas en el reloj. El martes por la mañana, la oficina olía a secretos. No era solo el hedor habitual del café tostado oscuro demasiado cargado y cualquier almuerzo misterioso que estuviera rotando en el microondas. Era un olor más agudo, más frío. El olor a supervivencia corporativa. Nadie conocía los detalles todavía, pero todos sabían que el clima había cambiado. La charla casual matutina en los pasillos se había secado. La gente caminaba con la cabeza gacha, los ojos pegados a sus teléfonos, agarrando sus tazas como si fueran escudos. Preston Thorne no se veía por ninguna parte. Normalmente, se pavoneaba por la oficina de planta abierta a las 9 de la mañana, soltando saludos estruendosos y hablando de las métricas trimestrales. Hoy, la puerta de su oficina estaba cerrada, el cristal esmerilado completamente oscuro. Harvey Briggs, nuestro director financiero, no levantó la vista cuando pasé a su lado en el vestíbulo. Estaba de pie cerca de los ascensores, mirando el indicador del piso, ajustándose los puños con movimientos rápidos y nerviosos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron y me vio dentro, no entró. Murmuró algo sobre que necesitaba ir a por agua y se dio la vuelta. Beatrice Jenkins de Recursos Humanos estaba en su oficina, con un AirPod puesto, asintiendo frenéticamente mientras escribía. Su habitual saludo burbujeante fue reemplazado por un tenso y educado asentimiento cuando me vio mirando a través de su ventana. No me importaba. Tenía mi propio trabajo que hacer. Durante los últimos 3 años, había mantenido lo que llamaba mi red de seguridad personal. No estaba en la red de la empresa, y ciertamente no estaba en la nube corporativa. Era un disco duro externo seguro de 2 terabytes que vivía en un cajón con llave en mi casa. En nuestra industria, no sobrevives 30 años confiando en que la empresa hará lo correcto. Sobrevives manteniendo tus propios registros. Había visto a demasiados desarrolladores ser culpados por sobrecostes presupuestarios que no causaron, y a demasiados ejecutivos atribuirse el mérito de productos que no podían explicar. Así que lo registraba todo. Marcas de tiempo de implementación del sistema, registros de API, solicitudes de asignación de recursos y aprobaciones financieras. Cada vez que se liquidaba una factura de un proveedor, mi sistema registraba los metadatos. Cada vez que se reasignaba un presupuesto, guardaba una copia. No era ilegal, era solo una copia de seguridad de mi propio entorno operativo. Durante la hora del almuerzo, me senté en un restaurante a 2 manzanas de la oficina, conectado a mi punto de acceso personal, y comencé a revisar los archivos de contabilidad del 4º trimestre que había archivado. Buscaba un patrón, y lo encontré en menos de 20 minutos. La estructura de archivos era árida, llena de líneas de códigos alfanuméricos y etiquetas de departamento. Pero una vez que sabías leer las tuberías, las fugas eran obvias. Bajo una columna etiquetada como reajuste de proyectos estratégicos, encontré 3 desembolsos idénticos autorizados el 14 de diciembre. Los 2 primeros eran bonificaciones de retención estratégica. Uno era de $25.000 y el otro de $30.000. Fueron aprobados para 2 vicepresidentes del departamento de ventas. Sabía a ciencia cierta que ninguno de los 2 había alcanzado sus objetivos de ventas. De hecho, uno de ellos había estado en un plan de mejora del rendimiento desde el 2º trimestre. Sin embargo, sus bonificaciones fueron aprobadas, firmadas por Preston Thorne y Harvey Briggs. Pero fue la tercera entrada la que me hizo dejar de masticar mi sándwich club. Era una transferencia bancaria de $25.000 a un contratista llamado Stuart Bellingham. La etiqueta del código era la misma, reajuste de proyectos estratégicos. La firma de aprobación pertenecía a Harvey Briggs. Pero no había ID de contratista. No había documentación fiscal en el repositorio. Ni revisión de rendimiento, ni aprobación de hito, ni contrato activo. Abrí el directorio de empleados activos de IGIS. No había ningún Stuart Bellingham. Consulté los registros de acceso al sistema. Había una cuenta activa bajo el nombre de S. Bellingham, creada el 2 de noviembre. Se le había concedido acceso de lectura a la base de datos a nivel de raíz.
Examiné el registro de incorporación de esa cuenta. La plantilla utilizada para crearla era idéntica a la que nuestro equipo de control de calidad usaba para los perfiles de prueba en entornos aislados. Era una credencial ficticia. Un perfil fantasma. Normalmente, esos perfiles se eliminan automáticamente después de 48 horas. Pero este había sido modificado. El indicador de autoeliminación estaba desactivado, y la cuenta estaba vinculada a un número de ruta de depósito directo en un banco de Delaware. Un empleado fantasma, recibiendo una bonificación de retención de $25.000 de un presupuesto de proyecto que, casualmente, había visto reducido su fondo de rendimiento en exactamente $20.000. Mi bonificación. No solo habían retrasado mi pago por un fallo de nómina. Habían redirigido los fondos para cubrir sus propias transacciones secretas. Me senté en el reservado del restaurante, mirando la pantalla. No estaba enfadado. Sentí la claridad limpia y fría que llega cuando finalmente se identifica un error complejo. A las 2:15 de la tarde, caminé a una biblioteca pública a 3 millas de distancia. No usé la red de la oficina. Me conecté al Wi-Fi público de la biblioteca, activé mi VPN personal y abrí una cuenta de correo electrónico segura y cifrada en un servidor suizo. Mantuve el mensaje corto y completamente libre de emoción. Comité de Auditoría Interna, Junta Directiva de Aegis Operations Corp. Asunto, irregularidades financieras en el desembolso discrecional del cuarto trimestre. Cuerpo, por favor, revisen el libro mayor de transacciones del 14 de diciembre bajo la etiqueta de memorando reajuste de proyectos estratégicos. Específicamente, examinen el perfil del contratista Stuart Bellingham, creado el 2 de noviembre utilizando la plantilla de incorporación de control de calidad. Verifiquen la existencia de documentación fiscal para este perfil y rastreen el destino de la transferencia bancaria de $25.000 autorizada por el director financiero Harvey Briggs. No firmé con mi nombre. No pedí mi dinero. Simplemente hice clic en enviar. Para cuando regresé a la oficina, el cielo se estaba volviendo de un gris plano y amoratado. La atmósfera dentro del edificio era aún más pesada. Al pasar por las paredes de cristal de la suite ejecutiva, pude ver a Eleanor Ross, nuestra abogada principal, de pie junto a la pizarra. Estaba escribiendo fechas y nombres, su rostro pálido bajo las luces fluorescentes. Preston Thorne caminaba de un lado a otro, gesticulando salvajemente con las manos. Harvey Briggs estaba sentado a la mesa, con su portátil abierto, mirando la pantalla con una expresión completamente en blanco. No me vieron. Fui a mi escritorio, empaqué mi bolso y cerré la sesión de mi estación de trabajo exactamente a las 5:01 de la tarde. Esa noche, hice 3 copias de mis registros de auditoría cifrados. Conduje hasta la casa de mi hermana y coloqué la primera unidad USB en su caja fuerte. Envié por correo la segunda unidad a mi abogado personal en un sobresellado con una carta instruyéndole a no abrirlo a menos que no lograra contactarlo durante 72 horas. La tercera copia fue a una pequeña unidad negra sin etiqueta que guardaba en el cajón inferior de mi escritorio en el trabajo, escondida bajo una pila de manuales de instrucciones antiguos. La mecha estaba encendida. A Aegis le quedaban exactamente 72 horas del periodo de gracia. El miércoles por la mañana, Eleanor Ross parecía llevar el peso de todo el edificio sobre sus hombros. Su habitual y pulcro blazer parecía ligeramente arrugado, y tenía un aro oscuro alrededor de su taza de café que sugería que era su tercera recarga antes de las 10 de la mañana. Estaba de pie fuera de la suite ejecutiva, mirando su teléfono, su pulgar desplazándose con un ritmo rápido y mecánico. Era una buena abogada. Lo sabía. Había pasado una década protegiendo a Aegis Operations Corp de auditorías fiscales, proveedores descontentos y demandas por resbalones y caídas. Pero nunca había tenido que lidiar con un fallo estructural. Decidí que era hora de darle una vía de escape. A las 11:15 de la mañana, me acerqué a la puerta de su oficina. La puerta estaba abierta, pero ella miraba fijamente la pantalla de su portátil, con los dedos suspendidos sobre el teclado pero sin moverse. «¿Tienes 5 minutos, Eleanor?», pregunté, asomándome. «¿Solo tú y yo?». Ella parpadeó, levantando la vista. La máscara corporativa se deslizó por una fracción de segundo, revelando un agotamiento profundo y hasta los huesos. «Por supuesto, Donald». «Pasa».
Entré y cerré la puerta detrás de mí. No me senté de inmediato. En cambio, coloqué una carpeta negra de plástico en el centro de su escritorio. Tenía una etiqueta simple en el frente, solo para asesoría interna privilegiada. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando la carpeta pero sin tocarla. Es una hoja de ruta, dije, sentándome en la silla frente a ella. Es una cronología de las entregas del sistema del tercer y cuarto trimestre, mapeada contra los registros de desembolsos bancarios y los metadatos internos de Slack. Eleanor extendió la mano, sus dedos tocando el borde del plástico. ¿Y qué muestra esta hoja de ruta? Muestra que el 14 de diciembre, Aegis Operations Corp emitió una transferencia bancaria de $25.000 a una cuenta fuera del estado a nombre de Stuart Bellingham, dije, manteniendo mi tono puramente analítico. También muestra que la credencial de la cuenta de S. Bellingham se creó el 2 de noviembre usando una plantilla de prueba de control de calidad, y que el registro raíz de la base de datos no contiene identificación de empleado ni documentación fiscal. La mano de Eleanor se congeló sobre la carpeta. Continué. La carpeta también contiene capturas de pantalla de una conversación de Slack entre Preston Thorne y Harvey Briggs del 15 de diciembre, donde discuten el uso del fondo de bonificaciones del cuarto trimestre para cubrir una factura de $22.000 por el alquiler de una villa en Aspen, y cómo planeaban reasignar mi bonificación al presupuesto de formación para equilibrar el libro mayor. Ella cerró los ojos. Durante 3 segundos, no respiró. Luego, los abrió y abrió la carpeta. Leyó la primera página, que era la cronología que yo había redactado. Luego pasó a la segunda página, que mostraba los números de ruta bancaria y los códigos de autorización. Había resaltado la firma de Harvey Briggs con un marcador amarillo. A continuación venían las capturas de pantalla de Slack. Las había impreso en color para que los avatares de los usuarios fueran claramente visibles. El emoji de pulgar hacia arriba que Harvey había enviado en respuesta a la instrucción de Preston estaba perfilado en rojo. Esto es. Comenzó Eleanor, con la voz quebrándose ligeramente. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo, su voz de abogada regresando. ¿De dónde sacaste esta información, Donald? Yo construí el sistema, Eleanor, dije. Yo diseñé el esquema de la base de datos. Yo configuré el archivo automatizado de registros. Nada sucede en nuestros servidores sin dejar rastro, y sé exactamente dónde están las juntas de las tuberías. No puedes eliminar un archivo en nuestro entorno sin crear otras 3 entradas en el libro mayor en la bóveda de respaldo. Pasó a la última página. Sus ojos escanearon el texto, y vi cómo se tensaba su mandíbula. Estás citando la Ley Federal de Derechos de Autor aquí, dijo. Lo estoy. Bajo 17 USC 201, una empresa posee los derechos de autor del código escrito por un empleado como obra por encargo. Pero la cláusula 7.4 de mi contrato, que Preston firmó, anula específicamente esa disposición por defecto. Es un acuerdo por escrito que establece que si la empresa incumple mis pagos por hitos, la propiedad intelectual del motor de enrutamiento propietario revierte a mí. Pero el motor de enrutamiento es nuestra infraestructura central, dijo Eleanor, su voz subiendo ligeramente. No podemos operar la plataforma logística sin él. Entonces deberían haber pagado los $20.000 a tiempo, dije. Si Aegis continúa ejecutando mis módulos propietarios después de que expire el periodo de gracia de 120 horas, es una infracción federal de derechos de autor. Bajo 17 USC 504, los daños y perjuicios legales por infracción deliberada pueden alcanzar hasta $150.000 por violación. Cada transacción automatizada que procesemos contaría como una violación separada. Se reclinó en su silla, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Sus nudillos estaban blancos. ¿Y la transferencia de Stuart Bellingham?, preguntó. Eso es fraude electrónico bajo 18 USC 1343, dije. Y dado que la empresa está preparando actualmente su presentación S1 para la OPI, no revelar compensaciones ejecutivas no autorizadas y cuentas de contratistas ficticias es una omisión material. La Comisión de Bolsa y Valores detendría la OPI antes de que suene la primera campana. Eleanor miró la carpeta durante un largo rato. El reloj de su pared hacía tic-tac. Fuera de su ventana, un tren retumbaba en la distancia. ¿Qué quieres, Donald?,
Preguntó finalmente, mirándome a los ojos. Quiero lo que me gané, dije. Y quiero que se limpie la basura. Te estoy dando una opción, Eleanor. Puedes ser la abogada que les ayudó a esconder un cadáver, o puedes ser la abogada que salvó a la empresa entregando a los asesinos. Ella no respondió. Me levanté y me ajusté la chaqueta. Esta carpeta se queda contigo, dije. Anoche envié por correo una copia idéntica a Charles Kessler del Comité de Auditoría de la Junta. Debería tenerla mañana por la mañana. Puedes elegir llamarlo tú primero, o puedes esperar a que él te llame a ti. Salí de su oficina, dejando la puerta abierta. Esa tarde, vi a Preston Thorne caminar por el pasillo legal 5 veces. Cada vez, se detenía en la oficina de Eleanor, pero su puerta estaba cerrada y las persianas bajadas. A las 4 de la tarde, la recepcionista le mencionó a un colega que Preston había llamado al teléfono de escritorio de Eleanor 4 veces, pero ella no había contestado. Me senté en mi escritorio, probando silenciosamente un despliegue de respaldo del motor de enrutamiento en mi máquina personal. La cuenta atrás estaba en 62 horas. El viernes por la mañana, el piso ejecutivo olía a un funeral al que nadie quería asistir. Estaba silencioso, demasiado pulido, y lleno de gente fingiendo que no estaban esperando que cayera el ataúd corporativo. Los susurros habían comenzado en los ascensores. ¿Oíste lo de la auditoría? Alguien encontró archivos de pago que no coinciden. El departamento legal ha estado encerrado en reuniones desde el miércoles por la noche. La Junta está haciendo preguntas. Preston Thorne había pasado de pavonearse a caminar de un lado a otro. De repente estaba demasiado ocupado para nuestras reuniones matutinas de equipo, escabulléndose por pasillos traseros y mirando su teléfono con los ojos enrojecidos. Parecía un hombre que había pasado la noche tratando de averiguar cuál de sus mentiras lo alcanzaría primero. Me senté en mi escritorio y observé cómo se desarrollaba todo. No necesitaba decir nada. El silencio es algo muy pesado cuando la gente está esperando una explosión. A las 11:30 de la mañana, recibí un correo electrónico formal de Beatrice Jenkins de Recursos Humanos. El asunto era, urgente, disculpas por la mala comunicación de la bonificación. Era el lenguaje corporativo en su forma más desesperada. El correo reconocía un descuido administrativo, afirmaba que mi desempeño era muy valorado y se ofrecía a iniciar inmediatamente una transferencia bancaria retroactiva de los $20.000. No le respondí. Reenvié el hilo a Eleanor Ross en el departamento legal, y luego envié un cortés rechazo de 2 líneas a Beatrice. Según la cláusula 7.4, cualquier intento de emitir fondos después de la invocación sin un acuerdo de liquidación y restitución firmado se define como coerción retroactiva. Debo declinar la transferencia. En 10 minutos, Eleanor había marcado la cadena de correos. Beatrice no volvió a pasar por mi escritorio ese día. A la 1:15 de la tarde, mi calendario emitió una alerta. Era una invitación para una videollamada privada de Charles Kessler, un miembro senior de nuestra junta directiva. Charles había sido mi mentor cuando me uní por primera vez a Aegis Operations Corp., antes de que Preston Thorne heredara el puesto de director ejecutivo como si fuera una propiedad barata. Charles era una rara avis en los círculos corporativos, realmente le importaba la integridad operativa. Acepté la invitación y me conecté desde una sala de conferencias tranquila. Charles apareció en la pantalla, sentado en una silla de cuero en su oficina en casa. No sonrió, pero su expresión era tranquila. «Te ves relajado, Donald», dijo. «Lo estoy», respondí. Él asintió, inclinándose hacia adelante. «Siempre fuiste un jugador de ajedrez. Nunca movías una pieza a menos que ya hubieras planeado los siguientes 4 movimientos». Esperé, sin decir nada. «Recibí tu carpeta ayer», dijo Charles. «El comité de auditoría ya ha revisado las transacciones bancarias y el perfil de S. Bellingham. Hemos verificado la transferencia bancaria». «Me alegro de que la documentación fuera clara», dije. «Lo fue», dijo Charles. «Pero quiero saber cuáles son tus términos antes de que esto llegue a nivel regulatorio. ¿Qué sucede a medianoche cuando expire tu periodo de gracia? Si el incumplimiento no se resuelve bajo los términos de la cláusula 7.4, los derechos de licencia para los módulos de enrutamiento automatizado expirarán», dije.
Cualquier uso continuado del código constituirá una infracción deliberada de los derechos de autor. Ya he redactado la queja provisional para la Comisión de Bolsa y Valores con respecto a la omisión material en la presentación S1. Charles soltó un suspiro lento y pesado. Preston no tiene idea de en qué se ha metido, ¿verdad? Preston piensa que todo se puede arreglar con un apretón de manos y una promesa, dije. No entiende que cuando robas de los cimientos, el techo se te cae encima. ¿Buscas reemplazarlo?, preguntó Charles. No, dije. Busco eliminarlo. Charles me miró fijamente durante un largo momento, luego asintió una vez. El comité de auditoría se pondrá en contacto contigo directamente, Donald. Mantén tu teléfono cerca. Terminó la llamada sin decir una palabra más. A las 5:15 de la tarde, la oficina estaba vacía. Los escritorios yacían abandonados bajo las frías luces fluorescentes. Empaqué mi portátil y bajé al estacionamiento. Cuando llegué a mi sedán, una sombra se movió detrás de un pilar de hormigón. Era Preston. Se había aflojado la corbata y su cabello estaba desordenado. Parecía más pequeño que en la terraza de la azotea. Donald, dijo, su voz resonando en el espacio de hormigón. Mira, todo esto. Se ha salido de control. Fue solo un malentendido. Tuvimos algunos problemas de flujo de efectivo con el retiro de Aspen y los vicepresidentes, y tuvimos que mover algunos números. No fue nada personal. Abrí mi coche y arrojé mi bolso al asiento del pasajero. Arreglemos esto entre nosotros, dijo Preston, acercándose. Haré que Harvey te extienda un cheque por $30,000 ahora mismo. 10,000 más que la bonificación. Podemos simplemente romper la página 7 del contrato y fingir que esta semana nunca sucedió. Lo miré. Realmente lo miré. Vi el miedo detrás de sus ojos, la desesperación de un hombre que nunca había sido responsabilizado en su vida. El periodo de gracia expira a medianoche, Preston, dije. Vamos, Donald, suplicó, tratando de alcanzar la puerta de mi coche. Somos una familia aquí. No quemes el puente. Yo no quemé el puente, Preston, dije, arrancando el motor. Simplemente lo convertí en un puente levadizo, y yo soy el único que sostiene la palanca. Cerré la puerta, salí del espacio y lo dejé allí de pie, entre los humos del escape. A las 10:15 de la noche, estaba sentado en la mesa de mi cocina, mirando el reloj de cuenta atrás digital en mi pantalla. Quedaba 1 hora y 45 minutos. Mi bandeja de entrada emitió un sonido. Era una notificación automática de nuestros registros de acceso a la base de datos. Beatrice Jenkins había intentado iniciar sesión en el motor de nóminas y forzar una corrección manual del libro mayor de $20,000 a mi cuenta. 8 minutos después, un registro del sistema mostró que la transacción fue bloqueada. La anulación había sido cancelada por Eleanor Ross. La entrada del registro decía, transacción bloqueada por disputa de cláusula 7.4. Transferencia no autorizada prohibida. Incluso Eleanor estaba protegiendo a la empresa al evitar que Preston cavara un agujero más profundo. A las 11:59 de la noche, la cuenta atrás llegó a 0. Presioné una sola tecla en mi portátil. El servidor de licencias en Aegis Operations Corp envió una solicitud de reconocimiento automatizada. No encontró el token de validación. En toda la red, el motor de enrutamiento se apagó silenciosamente. El periodo de gracia había terminado. La sala de juntas a las 9 de la mañana del lunes era un mausoleo vestido de caoba. 12 sillas estaban ocupadas, 2 estaban vacías, y el aire estaba cargado con el silencioso zumbido del aire acondicionado caro y la pura desesperación. Me senté en el extremo más alejado de la sala. No me senté en la mesa principal, elegí una silla junto a la ventana. No me vestí para una negociación. Llevaba un traje negro simple, portaba una única carpeta de cuero y traía el peso silencioso de 30 años en la industria tecnológica. A mi lado se sentó Timothy Cole, el auditor de cumplimiento externo. Era un hombre pequeño con gafas de montura de alambre que solo hablaba en números. Estaba aquí para verificar la realidad técnica, el motor de enrutamiento central estaba oficialmente fuera de línea. Eleanor Ross estaba de pie a la cabeza de la mesa.
A sus flancos había dos socios principales de un bufete de abogados externo. Sobre la mesa frente a ella había una carpeta negra de 3 pulgadas de grosor. Contenía el rastro completo de la auditoría. Preston Thorne no estaba en la sala. Había sido suspendido por la Junta a las 8 de la mañana, a la espera de los resultados de esta reunión. Harvey Briggs, el director financiero, estaba presente, pero ya no parecía un ejecutivo. Se sentaba cerca de la puerta, con la piel del color del papel mojado, las manos temblando mientras ajustaba un bolígrafo que no estaba usando. Beatrice Jenkins de Recursos Humanos se sentaba a su lado, con los ojos muy abiertos, parpadeando rápidamente como si pudiera hacer desaparecer la realidad de la sala. Eleanor abrió la reunión sin un saludo. Estamos aquí para abordar la invocación de la cláusula 7.4 por parte de Donald Roy Vance, dijo, su voz resonando en los paneles de madera. La auditoría de cumplimiento ha confirmado que los hitos de rendimiento se completaron a tiempo, y la bonificación del cuarto trimestre de $20.000 fue retenida sin justificación contractual. Hizo una pausa, mirando la carpeta. Además, la auditoría ha revelado que los fondos asignados para este hito fueron redirigidos mediante transferencia bancaria el 14 de diciembre a una cuenta asociada con un perfil de contratista llamado Stuart Bellingham. Nuestras investigaciones han confirmado que este perfil es fraudulento, creado utilizando una plantilla de acceso temporal de control de calidad, y que los fondos se utilizaron para cubrir gastos personales autorizados por Preston Thorne y Harvey Briggs. Un murmullo silencioso recorrió a los miembros de la Junta. Ninguno parecía sorprendido, ya habían visto el informe previo. Timothy, dijo Eleanor, volviéndose hacia el auditor. ¿Cuál es el estado actual de nuestra infraestructura operativa? El motor de enrutamiento automatizado está bloqueado, dijo Timothy, con voz plana. Los módulos propietarios están marcados con firmas criptográficas únicas. Cualquier intento de eludir el bloqueo o migrar los esquemas de la base de datos activará una violación de licencia e invalidará la integridad de nuestra tubería logística. En términos sencillos, la plataforma no puede procesar transacciones de proveedores sin la clave de validación de Donald. Uno de los miembros de la Junta, una mujer con un traje gris, se inclinó hacia adelante. ¿No podemos simplemente reconstruir el motor de enrutamiento? Timothy soltó una risa seca. Llevaría a un equipo de 6 desarrolladores al menos 8 meses replicar la arquitectura. Durante ese tiempo, Igis tendría que manejar el enrutamiento manualmente. Perderíamos el 80% de nuestra capacidad de transacción para mañana por la mañana. El miembro de la Junta se recostó en su asiento. Charles Kessler, que presidía la reunión, dirigió su mirada hacia mí. Donald, dijo. Tienes la palabra. No me levanté. Permanecí sentado junto a la ventana, con las manos apoyadas en mi carpeta. Esto no es una negociación, dije, manteniendo mi voz baja y firme. Esto es un acuerdo. Me deben la bonificación de $20.000. Esa es la base. Abrí mi carpeta y puse una sola hoja de papel sobre la mesa. También me deben las penalizaciones descritas en la cláusula 7.4. Dado que el incumplimiento no se subsanó dentro del periodo de gracia de 120 horas, las penalizaciones legales se triplican. Esos son $60.000. Toqué el documento con el dedo. Además, pagarán una tarifa de licencia retroactiva de $45.000 por el uso de mis módulos de enrutamiento propietarios durante los últimos 3 años. Si desean continuar usando la arquitectura después de que me vaya, la tarifa de licencia será de $12.000 al mes, pagada trimestralmente por adelantado. Harvey Briggs soltó un gemido bajo y se llevó la cabeza a las manos. Nadie lo miró. ¿Qué hay de las presentaciones legales?, preguntó Charles Kessler. Ya he redactado la queja provisional para la SEC, dije. Si no llegamos a un acuerdo firmado antes del cierre de hoy, mi abogado la presentará. Como saben, Igis se está preparando para presentar su prospecto S1 para la próxima OPI. Una investigación pendiente de la SEC por fraude financiero y una disputa activa de propiedad intelectual sobre su plataforma operativa central deben divulgarse como un riesgo material. Detendrá la OPI de inmediato. La sala quedó en completo silencio. Los miembros de la Junta se miraron entre sí. Sabían que no estaba blufeando.
No tenía interés en sus opciones sobre acciones, sus títulos corporativos o sus disculpas. Quería lo que era mío, y estaba perfectamente dispuesto a dejar que su empresa se desmoronara para conseguirlo. Charles Kessler se aclaró la garganta. Tomaremos un receso de 10 minutos. El receso duró exactamente 11 minutos. Cuando los miembros de la junta regresaron, Harvey Briggs ya no estaba. Beatrice Jenkins estaba guardando su portátil, con las manos temblando. Charles Kessler me miró. Aceptamos tus términos, Donald, dijo. La junta ha votado para despedir a Preston Thorne con causa, con efecto inmediato. Harvey Briggs ha presentado su renuncia, la cual ha sido aceptada. Emitiremos la transferencia bancaria por $125.000 hoy. El acuerdo de licencia para los módulos de enrutamiento será ejecutado por el equipo de Eleanor antes de las 5 de la tarde. ¿Y el registro público? Pregunté. El anuncio interno de la compañía declarará que tu partida es voluntaria, y que la compañía ha resuelto una disputa contractual a tu entera satisfacción, dijo Charles. Me levanté, recogí mi carpeta y la cerré. Una vez que los fondos estén liquidados en mi cuenta, mi abogado entregará las claves de validación a Eleanor, dije. Caminé hacia la puerta. No miré hacia atrás a la mesa de la junta, ni a Beatrice, ni a las sillas vacías. Había pasado 9 años construyendo el sistema nervioso de Aegis Operations Corp. Lo había hecho en silencio, sentado en mi cubículo mientras hombres más jóvenes corrían persiguiendo títulos y méritos. Habían pensado que mi silencio era debilidad. Estaban equivocados. Salí del edificio hacia el brillante sol de la mañana del lunes. El puente levadizo estaba subido, y finalmente me iba a casa.